No existe una justa medida para lo que llevan adelante Javier Milei y el gobierno. Lo único posible es lo que ya conocemos. Varios análisis políticos recientes hacen hincapié en la pérdida de popularidad que empezó a afectar al gobierno. Los que son más afines al polo político que gravita alrededor del oficialismo señalan que es necesario que la economía mejore pronto. Y dicen que el recorte del gasto público se empieza a volver intolerable. A eso se le suma la repercusión de escándalos políticos, obviamente empezando por la cascada de Adorni. La connotación no siempre explícita es que el gobierno tiene que cambiar la forma de hacer las cosas. Y que si la economía no repunte es factible que siga perdiendo aprobación. Sin indagar sobre por qué mejoraría o empeoraría, y no es un tema menor, es el que termina por aclarar la cuestión de fondo. Empecemos por el tema de la actividad económica. A veces el término de estabilización de la economía se utiliza con demasiada vaguedad. Con ajuste, que es una variante más popular, la confusión es todavía mayor. En general se habla como si el gobierno hubiese hecho algo necesario para sortear problemas de largo plazo, que como implica empobrecer a la población hasta que las variables macroeconómicas se acomoden y permitan una continuidad del crecimiento, tendrá que ser algo transitorio, aunque al principio sea costoso. Es un constructo imaginario, dicho coloquialmente un verso. Lo que está generando es una situación que va a conducir a otro a rectificar un mal funcionamiento que no es estructural. Eso es tarea para el gobierno que sigue. Acomodar las variables para que la economía continúe creciendo no es hacer una evaluación para frenar la actividad y después poner un techo a los ingresos que percibe la población, sean salarios, que son los principales, pero también jubilaciones, por ejemplo. Desde el punto de vista de los efectos, lo único que se hace es ahogar a la economía y después se trata de tener los aumentos de precio dentro de ciertos límites. Al verlo con esta sencillez, que he explicado por qué la economía no va a recuperarse en el largo plazo, esta política tiene por resultado que caiga. No viene al caso que en algún mes el índice de precios al consumidor suba menos que el mes pasado, o que algún indicador de actividad se recupere, porque hablamos de tendencia de largo plazo y sus efectos son acumulativos. Volvamos a la cuestión del uso del término ajuste en el sector público. ¿Tiene sentido si hablamos de actualizar las tarifas de servicios públicos después de mucho tiempo? ¿O de retirar un programa de subsidios públicos al consumo que haya estado vigente? ¿Algún tipo de exención fiscal? Como para dar algunos ejemplos. Pero contraer hondamente gastos necesarios para el Estado sistemáticamente, que hacen a su estructura y son parte de funciones que adquirió con el avance del país, no es ajustar. Esa forma de contribuir a empeorar la calidad de vida de la población. Y en tanto se desconozca el carácter necesario de estos gastos que se recortan, es una caída que solamente encuentra un límite, que es el que le pone la sociedad al gobierno. Por eso es que no existe una justa medida. Un gobierno puede hacer tres cosas con la situación general del país. Puede contribuir al progreso, mantenerlo estancado o generar un retroceso. La administración libertaria hace lo último. Hay un lugar común que confunde, que es que cuando la gente de a pie pasa malos momentos, los funcionarios tienen que dar el ejemplo acompañándola con la austeridad. La retórica flamígera de Milei, los Adornis de la vida, los escándalos de corrupción y los fallidos de algunos funcionarios hacen a quiénes son las personas que gobiernan, pero no son el problema en sí mismo. Pero podemos dar la importancia que tiene esto si cambiamos la concepción superficial por una pregunta. Gente que aprovecha una posición de ventaja para beneficio personal mientras toma decisiones que perjudican a la mayoría, al punto tal de conculcar sus expectativas y aspiraciones, ¿tiene la sensibilidad y la vocación para hacer algo distinto?